أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Que todas las alabanzas sean de Dios, ya que el Jalsa Selana de la Comunidad del Reino Unido comenzó después de un intervalo de 2 años y sus 3 días de ambiente espiritual llegaron a su fin el pasado domingo. Debido a la pandemia del COVID-19, el Jalsa no pudo celebrarse en el 2020 y su comité organizador pensó que, dado que las condiciones eran más o menos las mismas, tal vez tampoco hubiera Jalsa este año. Debido a esta suposición, no prestaron la atención debida para sus preparativos, hecho que ya mencioné en el sermón del viernes pasado, cuando se les informó de que el Jalsa tendría lugar. Dios mediante, comenzaron sus preparativos, pero sentí que no lo hacían con plena convicción. Me preocupaba que si los organizadores continuaban así de relajados, tal vez los trabajadores también tendrían una actitud similar, pero al mismo tiempo tenía la fe en que Dios Altísimo traería, Dios mediante, las mejores condiciones para llevar a cabo los preparativos, así como los trabajadores. Por eso, en una ocasión dije con toda firmeza al comité organizador que si seguía trabajando a medias y dudaba de si el Jalsa se iba a celebrar o no, y tenía pocas esperanzas de ello, nombraría un nuevo comité organizador. Estas palabras mías los pusieron en movimiento y a partir de entonces el trabajo comenzó a realizarse de manera muy rápida, a pesar de que la labor comenzó con retraso. Sin embargo, los voluntarios que trabajaban bajo sus órdenes y que de hecho son la verdadera fuerza del trabajo y mano de obra, parecían estar esperando ansiosamente de antes e inmediatamente llegaron de todas las diferentes áreas para ayudar en la preparación del Jalsa. Había una larga fila de trabajadores dispuestos a los días del Jalsa. Sin embargo, como el Jalsa se iba a celebrar en una escala mucho menor, fue muy difícil cómo seleccionarlos. En cualquier caso, tanto los hombres como las mujeres tuvieron que hacer
una selección para ellos. Las mujeres quizás seleccionaron únicamente a una quinta parte de sus trabajadores y los hombres lo redujeron quizás a un tercio. Los que no fueron seleccionados se sintieron decepcionados por no poder servir. Por lo tanto, me gustaría decirles a todos estos hombres, mujeres, niños y niñas, a los que se les encargaban trabajos previamente, que Dios Altísimo recompensa a uno por sus intenciones. Vuestra de servir a los invitados del Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, se ha cumplido, y aunque no hayan tenido la oportunidad de servir, Dios el Altísimo no os privará de vuestra recompensa debido a vuestras intenciones. Ruego que Dios Altísimo conceda a todos la más excelente recompensa por su fervor por servir. Además, como es mi costumbre, en el sermón del viernes que sigue al Jalsa Salana, expreso mi agradecimiento a los voluntarios que prestaron servicio en los distintos departamentos. También me escriben personas de todo el mundo para expresar su agradecimiento a los voluntarios. Cualquiera que fuera la tarea que se le asignara, se esforzaban por cumplirla de la mejor manera. Debido a la lluvia, en un momento dado hubo un gran problema para sacar a los coches de la zona de aparcamiento. Y los voluntarios trabajaron de forma asombrosa y prácticamente levantaron los coches del barro. Los voluntarios que presentaban servicio en los otros departamentos también les ayudaban cuando descansaban de sus obligaciones. Algunos de ellos me escribieron y mencionaron que también se habían unido. Más tarde, al evaluar el estado del aparcamiento, se hicieron arreglos para aparcar en otro lugar. Pero en cualquier caso, el primer día y parte del segundo hubo un gran reto sacar los coches. Esta dificultad fue captada por el objetivo de la cámara y también fue mostrado al mundo a través de la MTA. De este modo, los Ahmadis y los no Ahmadis de todo el mundo que estaban presenciando estas escenas expresaron su gran asombro. De hecho, al presenciar este espectáculo, los no árabes y los no musulmanes dijeron que era inconcebible presenciar una escena así en esta época, tanto si se trataba de un oficial o de un obrero. Todos estaban cubiertos de fango para sacar los coches del barro. Estas son las personas que trabajan como jinns y que han sido concedidas a la comunidad del Mesías prometido al Islam por Dios Altísimo. Del mismo modo, hay otros departamentos, el de higiene, el de servicio y preparación de la comida, el de preparación de los rotis. Después, una de las tareas más importantes antes del Jalsa es montar las carpas, colocar los recorridos, etc. Y hay varias otras tareas preliminares para los preparativos del Jalsa, y para ayudar en esto los voluntarios venían regularmente cada semana.
Ahora para recoger hay muchos que están ofreciendo sus días para esto. Por lo tanto, hay varios departamentos implicados y la gente de todo el mundo que estaba viendo la MTA y la transmisión en directo quedó muy impresionada al ver cómo se llevaban a cabo estas tareas. Los invitados que asistieron también se llenaron de emociones de gratitud. Las diversas escenas mostradas por la MTA y los diferentes programas que preparó para mostrar los distintos aspectos del Jalsa se hizo con gran esfuerzo y la MTA hizo plena justicia. No solo mostraron el Jalsa al mundo, sino que también nos transmitieron a nosotros en el Jalsa Agha y el resto del mundo las escenas en varios países donde la gente se había reunido para ver los procedimientos del Jalsa. Los procedimientos del trabajo de los voluntarios antes y durante el Jalsa, también los diversos discursos educativos y tarbiyati pronunciados en el Jalsa Agha fueron mostrados por la MTA de tal manera que los Ahmadis y los no Ahmadis de todo el mundo están asombrados y agradecidos de haber presenciado estas escenas. Retrataron una escena en la que personas de diferentes países y naciones se habían reunido bajo el mismo techo. Por lo tanto, me gustaría agradecer a todos los voluntarios, tanto a los hombres como a las mujeres, que a pesar de las difíciles circunstancias y para los que este aviso del Jalsa fue bastante inesperado en cierto modo, y a pesar de los desafíos planteados por el clima, trabajaron desinteresadamente e hicieron plena justicia a sus obligaciones. También me gustaría darles las gracias en nombre de todos los que vieron el Jalsa desde todo el mundo y me han escrito expresando su gratitud. Inicialmente pensé que después de expresar mi agradecimiento a los voluntarios retomaría el tema habitual de mis sermones, pero estoy recibiendo muchos informes y cartas de los en el que los Ahmadis y los no Ahmadis de todo el mundo han expresado su extraordinaria emoción por el impacto que el Jalsa ha tenido en ellos y los resultados positivos que ha provocado después de ver el Jalsa. Por ello, he decidido que, al igual que en años anteriores, en el sermón de hoy mencionaré algunos de esos sentimientos y las bendiciones. No es posible mencionarlos todos, pero he seleccionado algunos de ellos como ejemplo. El Jalsa Salana de este año, que se celebró en circunstancias muy singulares, ha abierto las puertas de la gracia de Dios Altísimo, que uno sigue inclinándose ante Dios en señal de gratitud. Dios Altísimo concede su gracia de muchas maneras a pesar de las circunstancias actuales. Un aspecto del Jalsa que faltaba y que ha sido generalmente mencionado por todo el mundo es que este año no pudimos celebrar la ceremonia internacional de Bet que esperaban con impaciencia. Sin embargo, en las circunstancias actuales era difícil organizar el Bet y no había otra opción. Ahora mencionaré brevemente algunos de esos informes y los sentimientos de la gente. Este año, por primera vez, las comunidades participaron en el Jalsa mediante la transmisión en directo. Es decir, la gente estaba sentada escuchando el Jalsa en sus propias áreas y podía
ser vista en la pantalla del Jalsa Agha. Había 5 lugares en el Reino Unido donde se hicieron preparativos en el que la gente se sentó junta para verlo. A pesar de la diferencia horaria, los miembros se habían congregado para ver el Jalsa en varios países como Australia, Indonesia, Guatemala, Bangladesh, etc. Además del Reino Unido, los miembros participaron en el Jalsa mediante la transmisión en directo desde televisiones de 22 diferentes países. Este año, por primera vez, se ha retransmitido en directo desde la sección femenina y las mujeres de diferentes países han expresado su alegría. Según una estimación, la sesión de mujeres y el programa que incluía sus discursos fueron vistos y escuchados por aproximadamente por 30 a 35.000 mujeres. Entre los países que participaron mediante la transmisión en directo se encontraban los Estados Unidos, Canadá y Guatemala. Y la gente se había reunido en numerosos centros de cada país. También en Guyana, Australia, Indonesia, Bangladesh, Mauricio, Kababir, India, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Gambia, Tanzania, Francia, Suiza, Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia, Holanda y otros países. Un amigo no Ahmadi de Níger, Isa, vino a la misión de los 3 días para escuchar mis discursos. Dice, antes de esto había oído de la comunidad Ahmadía, estaba en contra del Islam y que tenían una televisión dentro de la mezquita, lo que no estaba permitido. Sin embargo, después de ver el Jalsa me he dado cuenta de que si todo el mundo musulmán se uniera como el Ahmadiyya estaba unido y transmitiera el mensaje del Islam como ellos, entonces los musulmanes se volverían tan poderosos que ningún poder en el mundo podría hablar en su contra. La unidad y el vínculo de la comunidad Ahmadiyya que he presenciado en el Jalsa es una prueba de su veracidad. En Zambia, además de los miembros Ahmadis y los nuevos conversos, algunos no Ahmadis también presenciaron el Jalsa y en el lugar se habían reunido 35 invitados no Ahmadis para verlo. Al ver los procedimientos del Jalsa, un profesor cristiano comentó: he disfrutado mucho viendo los procedimientos del Jalsa. He aprendido sobre las enseñanzas del Islam. Además dijo, basándome en mi conocimiento y comprensión, ahora he entendido que el Islam es la única religión verdadera y que no hay ninguna otra religión en el mundo que ayude a los necesitados. He tenido la oportunidad de aprender mucho. El misionero encargado de Gabón escribe, un oficial de policía no musulmán junto con su esposa vinieron a la misión para ver los procedimientos del Jalsa. Antes de esto nunca mostró mucho interés en la comunidad. Sin embargo, después de escuchar el relato sobre la aceptación del Ahmadiyya de un nuevo converso de Líbano, preguntó después del Jalsa cómo podía ver la MTA. Tras esto se le informó de que podía ver la MTA también a través de YouTube. Inmediatamente sacó su teléfono del bolsillo y abrió el canal francés de la MTA en YouTube y comenzó a verlo. Luego dijo que aprendería más sobre la comunidad Ahmadiyya a través de este canal. Un amigo nigeriano que no es Ahmadí escuchó los procedimientos del Jalsa y dijo, después de los procedimientos de este Jalsa, estoy convencido de que si hay una secta verdadera en este mundo es la comunidad Ahmadiyya y muy pronto me uniré a ellos. Otro amigo no Ahmadí comentó, ciertamente esta es una comunidad de los veraces y una comunidad de los creyentes. Observé que a pesar de la intensa lluvia, los voluntarios estaban ocupados en realizar sus tareas y proporcionar comodidad a los huéspedes. También declaró que estaba muy impresionado por mi discurso a las mujeres. El misionero jefe de Japón escribe que un amigo japonés no Ahmadí que pertenece a Hiroshima, Mashima Osamu Sai, cuando visité Japón viajé a Hiroshima, él estaba allí y también nos hospedó. También asistió a la conferencia de paz en 2017. Declaró, actualmente estoy viendo el Jalsa y acabo de ver el 6 de agosto. Al ver esto recordé el servicio prestado por la comunidad en Japón y cómo
el segundo califa de la comunidad, Jalifa Masih II, se pronunció contra la destrucción causada en Hiroshima por la bomba atómica en su sermón del viernes 10 de agosto de 1945. Fue una de las primeras voces que se pronunciaron a favor de Hiroshima. Entonces el actual califa visitó Hiroshima y su mensaje de paz, armonía, tiene un gran significado para mí. Hoy, al ver la MTA en el día de Hiroshima, primero es mi deseo que, igual que la MTA de África, la MTA de Japón también se establezca muy pronto, y segundo, después de presenciar la atmósfera del Jalsa y la unión a la gente de todo el mundo, sigue arraigando en mi corazón la idea de que la comunidad juega un papel muy importante en la unión del mundo en una sola plataforma y el establecimiento de la paz y armonía en el mundo. Un profesor no Ahmadi, Nusaka Zambia, dice: hoy he aprendido algo de su jalifa, y es que en el Islam las mujeres tienen pleno derecho a expresar su opinión, y que el Islam concede a las mujeres el derecho a elegir a su compañero de vida en el matrimonio. Sin embargo, en algunas culturas se obliga a la gente a casarse y se pasan por alto los derechos de las personas. Luego dijo que el Islam es la única religión que ha hecho hincapié en los derechos de las mujeres. Dice: si el Islam permite que un hombre se case más de una vez, al mismo tiempo subraya que el hombre debe defender la igualdad, y que si uno no puede defender la justicia, entonces debe casarse solo con una. Esta es una hermosa enseñanza islámica y solo el Ahmadiyya defiende estas enseñanzas. Maman Gali Saeb, un amigo no Ahmadi de la región de Tasawa en Níger, dice: es la primera vez que asisto y estoy muy impresionado. Si otros grupos musulmanes siguieran su ejemplo, los musulmanes de todo el mundo progresarían mucho. Usama Saib, un ingeniero no Ahmadi de Níger, dice: lo que más me impresionó fue que había representantes de varios países y que, a pesar de las diferencias lingüísticas y culturales, el brote mortal del coronavirus, el nivel de obediencia y la perfecta organización eran un espectáculo para la vista. El Amir Saib de Níger hace una referencia a Mariam Saiba, una invitada no Ahmadi, quien dijo: escuchando los discursos del imam de la comunidad Ahmadi, aprendí sobre los verdaderos derechos y deberes de las mujeres. De hecho, las condiciones que padece la mujer en África son tales que quienes viven en el mundo desarrollando sus incapacidades de comprender son incapaces de comprender. Vuestras palabras y acciones están en armonía. Ella escribe: cuando tus acciones y tus palabras están en armonía, no hay nadie mejor que tú. Es por ello que cada Ahmadi debe asegurarse de transmitir esta enseñanza en su hogar, de expresarlo solamente en un discurso, sino de conseguir que las verdaderas enseñanzas del Islam tengan un efecto positivo y permanente en la gente. Farid Musa, un señor no Ahmadi en Níger, también elogió el discurso de Lejna, Asociación de las Mujeres. También Mariam Ilyas Saiba, una mujer no Ahmadi, dice: después de aprender más sobre los derechos de la mujer y las verdaderas enseñanzas del Islam, me siento orgullosa de ser mujer. Si la gente entendiera esto, el mundo se convertiría en un paraíso. Nafisa Adamus, una mujer no Ahmadi en Níger, dice: escuché un discurso del imam de la comunidad Ahmadiyya por primera vez. Me he quedado bien claro que el respeto y el honor otorgados a las mujeres por nuestro maestro, el santo profeta Sallallahu se cumple en la actualidad en la comunidad Ahmadiyya. Por lo tanto, quisiera reiterar a todo hombre Ahmadi debe reflexionar sobre eso y asegurarse de que su conducta en casa es buena. No engañéis al mundo. El Amir Saib de Nigeria escribe que un no Ahmadi, al-Hajj Hussein Saib, es hombre de negocio, de profesión, y siempre está ocupado debido a su trabajo. Sin embargo, cuando fue invitado a asistir a la convención, aceptó.
Sobre el Jalsa, esta persona dijo, asistí a esta convención anual como una formalidad pensando que sería un evento mundano. Sin embargo, una vez comenzada la convención, decidí que asistiría a los 3 días. Lo que más me impactó fue el ambiente existente. Observaba a los voluntarios trabajando y parecía como si sus corazones estuvieran llenos de una pasión particular que les daba ánimos. Definitivamente esto no lo haría cualquier persona. El misionero de Guinea Conakry relata que el misionero de la región de Kenyar había invitado al alcalde local. Él le respondió que no se encontraba bien, pero que su hijo asistiría. El día que asistió, yo iba a discurso para las damas. Había cortes de electricidad por las lluvias y cuando se iba la luz, el corte duró horas. Dice que cuando el programa estaba a punto de comenzar, se cortó la luz. El invitado ya había llegado y no había un generador. El mismo que comenzaron a orar: oh Dios Altísimo, por la veracidad de la comunidad, muéstranos un milagro hoy y restablece la electricidad. Dice que suplicaron fervientemente cuando todavía no había llegado el estrado de mi discurso, se restableció la electricidad. Dice que Dios Altísimo escuchó las oraciones de estos humildes siervos del Mesías, ﷺ, de la época y manifestó una señal de la verdad del Mesías prometido, el Islam, lo que produjo un gran impacto en su invitado. Sorprendentemente, tan pronto como terminó el discurso, la electricidad se fue de nuevo. El invitado también dijo que nunca antes había escuchado un discurso tan detallado y que todo lo que los musulmanes han difundido en contra de la comunidad es falso. Un misionero de Camerún dice que el jefe de una aldea cerca de la costa norte de Marwa, al-Haji Usman, y que no es Ahmadi, vio los actos de la convención de NMTA África. Después de esto dijo: desde que éramos niños hemos escuchado que cuando aparezca el Imam Mahdi, el mundo entero lo verá. Veo los actos de la convención anual hoy y estoy convencido de que la comunidad Ahmadía es verdaderamente la comunidad del Imam Mahdi, a quien todo el mundo puede ver en este momento. Personas de varios países participaron en la convención anual y a través de MTA y vieron y escucharon al imam de la comunidad Ahmadía. Hoy he sido testigo del cumplimiento de las palabras del profeta sallallahu de Dios. Con respecto a los Beds, en la convención anual, el Amir Sahib de Mali escribe que un maestro de la ciudad de Quita, Umar Bari Sahib, lo llamó y le dijo: aunque no soy Ahmadi, yo y toda mi familia seguimos los actos de la convención con gran entusiasmo. En particular, cuando se alzaron varias consignas durante el discurso del Jalifa, todos los miembros de mi familia también repetimos esas consignas apasionadamente. Umar Bari Sahib afirmó también que pronto vendría a la misión junto con su familia y se uniría a la comunidad Ahmadía. El misionero a cargo en Camerún dice que un imam jefe en Camerún, Dubala Faruk Sahib, comentó: escuché los discursos de la convención a través de MTA África. La gente dice que los miembros de la comunidad son incrédulos y que esta es una organización terrorista. Su respuesta en el verso en relación a Hadam al-Nabiyyin, sello de los profetas, que estaba escrito en negrita en la barcanta detrás del escenario. A través de la MTA ahora se desterrarán muchos conceptos erróneos sobre la comunidad, si Dios quiere. El Amir Sahib de Tanzania escribe que una señora no Ahmadi, la región al sur de Abu Saiba, dijo: es la primera vez que asistí a una convención anual. Nunca antes en mi vida había visto una reunión tan pacífica. Por lo general, la gente hace mucho ruido durante las reuniones y se organizan varios programas de entretenimiento para mantener su interés. Sin embargo, no noté nada parecido durante esta convención. De hecho, en cada programa se detectaba verdaderas enseñanzas del Islam. Sin lugar a dudas, el amor que los Ahmadis sienten por su califa no se puede encontrar en ningún otro lugar en el mundo. Después de participar en eventos de un jefe local de la ciudad de Marwa de Camerún, dijo: es un logro excelente la comunidad que la convención anual se traduzca a tantos idiomas diferentes y la gente se beneficie de ello.
También ha sacado provecho de la convención y he aumentado mis conocimientos. La MTA es una bendición. Ahora instalaré una conexión por cable y aprovecharé la MTA en casa para aumentar mis conocimientos. Incluso los no ahmadis que ahora aprovechan la MTA y se benefician de este conocimiento espiritual. Este es un camino hacia el progreso. Siempre que uno desee progresar espiritualmente, los ahmadis también deberían prestar más atención a la MTA. El misionero en Gabón escribe que un nuevo Ahmadi dijo con seguridad: esta es la convención mundial en la que nosotros y personas de otros países participamos. Esto también aumenta nuestra fe. A pesar de la diferencia horaria, personas de todo el mundo asisten a la convención anual. Esto solo es posible en la comunidad ahmadía, ya que otros musulmanes no lo hacen de igual manera. Ali Saib, que pertenece a una ciudad en la provincia oriental de Zambia, Lusan Gazi, nuevo Ahmadi y también jefe de su área, dice: hemos entrado en la comunidad ahmadía desde el cristianismo, estableciéndose formalmente en nuestra aldea en febrero de 2021. Desde entonces, los eruditos no ahmadis han visitado nuestra zona varias veces tratando de llenar nuestros corazones con conceptos erróneos y dudas sobre la ahmadía. Nadie los visitó mientras eran cristianos. Cuando entraron en la comunidad ahmadía, los eruditos no ahmadis visitaban con el objetivo de rectificar su fe. Él dice: ahora hemos podido seguir la convención anual de Reino Unido en vivo. Por primera vez en nuestras vidas vimos escenas de un encuentro organizado al que, a pesar de las circunstancias debido a la pandemia, la gente asistió masivamente y representantes gubernamentales de varios países enviaron sus videomensajes. Por la gracia de Dios Altísimo, después de ver la convención anual, todas nuestras dudas y conceptos erróneos se han disipado. La comunidad ahmadía no es el nombre de un grupo pequeño, sino el nombre de una comunidad internacional. La forma en que el califa de la época ha destacado las enseñanzas islámicas en relación con los derechos de las mujeres y otros colectivos nos asombró. En otras palabras, las mujeres también tienen derechos en los que antes no dábamos importancia. Nos llevamos todo lo que hemos escuchado y visto aquí, y si Dios quiere, lo a los demás con el objetivo de fortalecer la fe y tratar de actuar en consonancia. Un nuevo Ahmadi de Malasia, Rusli bin Mopasuli Saib, dice: habiendo visto la convención anual en el Reino de Dios, estoy extremadamente agradecido a Dios Altísimo por haberme permitido unirme a esta comunidad ahmadía y reconocer al imam de esta era. Aunque no era en el Reino Unido, tuve la oportunidad de ver al Jalifa actual y escuchar sus discursos. Si no me hubiera unido a la comunidad ahmadía, me habría privado de estas bendiciones. Ahora prometo ser siempre sincero, obediente al Jalifato. Priscila Marlene Saiba, de Brasil, dice: hace unos meses hice el juramento de iniciación. Me siento afortunado por haber tenido la oportunidad de ver la convención anual por primera vez, y a pesar de mi falta de comprensión del idioma, aprendí mucho. Doy gracias a Dios por permitirme aceptar el Islam, el Ahmadiyyat. El misionero encargado de Guinea ve que 4 mujeres conversas que viven en una aldea lejana llamada Cassini, Camirón, 8 kilómetros hasta su comunidad cercana de Masra, para escuchar los discursos de Jerusalén del Reino Unido. Cuando escucharon mi sermón, dijeron: por la gracia de Dios hemos aceptado. Pero hoy había escuchado el discurso del Jalifa. Sentimos los que estamos de una bendición tan maravillosa. Hoy nuestra fe en el Ahmadiyya se ha completado al 100% y hemos hecho el juramento de venir siempre a escuchar los sermones del Jalifa. Así es como Dios Altísimo está produciendo cambios en las personas. La gente de Guayana también se reunió para ver la transmisión en vivo de la convención. Un nuevo converso, Muzaffar Qusi Saib, dice: esta era mi primera convención anual. Esta experiencia ha sido excepcional, especialmente poder sentarme con mis hermanos ahmadis, ver la convención y ver al Jalifa y escuchar su discurso. Ha sido una experiencia maravillosa para mí. Nunca he escuchado a una mujer musulmana recitar el Sagrado Corán. Elogió la recitación. Luego dice: los miembros de la comunidad procedentes de varios pueblos y aldeas se reunieron en un lugar para escuchar la convención. Todo esto es debido a las bendiciones que Dios Altísimo ha otorgado a la comunidad a través del Jalifato y del Ahmadiyyat. Asimismo,
Ha sido maravilloso ver a las comunidades de todo el mundo participar virtualmente a la convención. He visto cómo la comunidad se estableció en tal que ni siquiera conocía. Además, he podido presenciar cómo los miembros de la comunidad se unen y trabajan juntos durante la convención. Una persona que trabaja en un banco aquí en el Reino Unido dejó su trabajo para trabajar como voluntario en la convención mientras dormía en su coche. Todo esto demuestra que los miembros de la comunidad son sinceros y realizan sacrificios. También aprendí sobre los diferentes derechos que se mencionaron en los discursos. Así es como expresó sus sentimientos. Safwan Naik Saib, un nuevo converso de Mauricio, dice: esta fue la primera vez que participé en la convención a través de la retransmisión en directo. Ciertamente esta experiencia me ha acercado al califato. Cada palabra del califa ha tocado mi corazón y me siento muy satisfecho por haber decidido unirme a la comunidad. Estoy aprendiendo mucho acerca del Mesías prometido gracias a los programas de MTA. Ashraf Shiaz Saib de Austria escribe: Donatella Saiba realizó el juramento de lealtad a principios del año. Dijo todo aquello que el califa de la época inducía un sentimiento de pasión en mi interior. Mientras escuchaba su discurso, lágrimas fluían de mis ojos. El Islam es ciertamente un camino que concede vida y nos dirige hacia la verdad. Mi vida está cambiando gradualmente. Me siento profundamente agradecida a Dios Altísimo por permitirme aceptar el Ahmadiyya. Ella es de Austria. Hay muchas anécdotas sobre personas que han aceptado el Ahmadiyya después de la convención. Una persona no Ahmadí, Hassan Saib de Costa de Marfil, ha dicho: tuve la oportunidad de ver a los programas de los 3 días de la convención. Ha sido muy inspirador. La falsedad no perdura y muere por sí mismo, mientras que la verdad permanece. De acuerdo con este principio, el progreso diario de la comunidad musulmana Ahmadiyya en sí mismo un testimonio de su veracidad. Tras la conclusión de la convención anual, hablé con algunos de mis amigos en un restaurante cuando una persona desconocida nos escuchó y dijo: si acaso hay actualmente alguna comunidad que siga las verdaderas enseñanzas del Islam, únicamente puede ser la comunidad musulmana Ahmadiyya. Tras decir eso, se fue, pero confirmó lo que estábamos comentando sobre el hecho de que la comunidad sigue el Islam no solo de palabras, sino también en práctica. Después de Hassan Saib se reunió con el Muallim, misionero de la comunidad, y le dijo que quería realizar el juramento de lealtad para unirse a la comunidad Ahmadiyya y que no quería verse privado de la verdad durante más tiempo. El misionero jefe de Congo, Brazzaville, dice: una comunidad de Bamboma tuvo la oportunidad de retransmitir todos los programas en directo durante los 3 días de la convención anual en la tele y radio. En esta zona solo hay un canal de televisión y continúan repitiendo los programas de convención. Según una estimación, unos 4.000 personas han escuchado y visto la convención, y 30 comunidades de las aldeas cercanas de Kambomba participaron en la convención a través de la radio. En estas zonas no hay electricidad y por eso escucharon a través de la radio. Además, escucharon todos mis discursos porque se tradujeron al idioma local de Lingala. Alhamdulillah, alabado sea Dios. El programa fue un éxito, algo que expresaron tanto los miembros de la comunidad como las personas ajenas. Durante estos 3 días estuvimos inmersos en una convención. Se preparó comida por igual que se hace en la convención. Y por la gracia de Dios, durante la convención 12 personas tuvieron el honor de unirse a la comunidad Ahmadiyya. El misionero jefe de Guinea-Bissau escribe: por la gracia de Dios, tras aceptar el Ahmadiyya, la mayoría de los regularmente predican el mensaje en sus zonas y sus familiares cercanos, debido a la ocasión bendita de la convención anual de Reino Unido, cuando se instó a los miembros de la comunidad. Todos los nuevos conversos llamaron a sus familiares y amigos no ahmadis para decirles que escucharan especialmente mis 4 discursos durante la convención. La gente caminó o viajó en bicicleta 30 kilómetros y 18 kilómetros para llegar hasta aquí. La mayoría de la gente vino solo para escuchar el discurso del primer día, pero cuando escucharon mi discurso cambiaron de opinión y que se quedaron los 3 días. Tras el discurso de Clara,
El tercer día dijeron: nuestro califa se ha ganado nuestros corazones y el Islam que ha presentado es sin duda el auténtico Islam. En esta ocasión, 127 personas, hombres y mujeres, aceptaron el Ahmadiyya. Todas realizaron el juramento de lealtad. Ibrahim Saib, un misionero de Congo, dice: invitamos a un amigo cristiano, Muk Nagachibi Saib, para participar y ver la convención con su mujer. Tras ver la convención, le dijo a su mujer: me parece a mí que nunca encontraremos unas enseñanzas como esta en ningún otro lugar. Hemos malgastado una gran parte de nuestras vidas. Lo que hemos aprendido aquí en estos 3 días no lo hubiésemos aprendido en nuestra vida. Si continuamos siendo cristianos, es mejor que si nos unimos a ellos. De esta manera, tanto el marido como la mujer y sus hijos, todos realizaron el juramento de lealtad y se unieron a la comunidad. El misionero de jefe de Guinea-Bissau escribe que el Bajao Saib, un amigo no ahmadi de la región de Bafata, Guinea-Bissau, escuchó los programas de la convención anual del Reino Unido durante los 3 días y también escuchó mis discursos. Luego dice: el Islam necesita un líder y este liderazgo existe en el califa de la comunidad musulmana Ahmadiyya. El mundo musulmán entero puede unirse a través de él. Tras la conclusión de la convención, hizo el Bet inmediatamente y se unió a la comunidad. Angutani Saib, un cristiano de Congo, Brazzaville, escribe: nunca me interesó la religión porque tras asociarme con los cristianos sentí que la gente religiosa no es sincera. Mi hermano ya era miembro de la comunidad y me invitó a participar en la convención. Tras su petición participé y vi la convención y comencé a sentir un cambio gradual en mi interior y comencé a desarrollar un interés por la religión. Tras escuchar este discurso del califa, mi corazón por primera vez fue testigo de la verdad de la religión. Las religiones verdaderas tienen el poder de transformar el corazón. Por primera vez en mi vida acepto el Islam. Un amigo no ahmadi en Nigeria también aceptó el Bet tras escuchar los programas de la convención. Escribe: me sentí muy afectado por los programas de convención y finalmente encontré la verdad que estaba buscando. Ahora deseo realizar el Bet. Muzaffar Iqbal Saib de Senegal escribe que durante los 3 días de la convención todos mis discursos fueron retransmitidos en directo en 4 radio, en un canal de televisión en la región de Hamburg. Como resultado, tras escuchar estos discursos presentados de radio, acepto la Ahmadiyya. El presentador de radio es una persona bien formada, popular entre la gente. Dijo: he oído muchas cosas acerca de la comunidad, pero después de escuchar las palabras del imam de la comunidad de hoy, he descubierto la verdad y me uniré a la comunidad Ahmadiyya. Ese día realizó el Bet junto con su familia. El imam local de Marwa en Camerún dice: el aspecto más destacado de la convención fue que los discursos del imam del imam de la comunidad. El califa de la comunidad dice todo basándose en el Corán y los hadices, y esto ha tenido un profundo impacto en mi corazón. Ciertamente esta comunidad y su califa provienen de Dios. Mi corazón se siente satisfecho. Como resultado, él y sus amigos todos aceptaron el Bet y se unieron a la comunidad Ahmadiyya. Por la gracia de Dios Altísimo, hay también gente erudita que juzgan con integridad y cuando ven la verdad la aceptan. Algunos no ahmadis de Mali también han adoptado la Ahmadiyya tras escuchar los programas de la convención. Antes de la convención, los canales de radio locales de la comunidad retransmitieron muchos sobre la convención y también asociados innovaron informaron diariamente sobre la convención. Dicen: ofrecimos abierta a todos para venir y ver la convención en la misión. Como resultado, ahmadis y no ahmadis se juntaron en la convención juntos. El último día de la convención, 4 individuos realizaron el Bet y se unieron a la comunidad Ahmadiyya. Estos individuos tienen un alto nivel educativo y dicen que había escuchado la radio en la ciudad de Cai y estaban interesados en el Ahmadiyya. Cuando escucharon acerca de la convención en la radio, se sintieron incluso más intrigados y decidieron que debían ver la convención. Tras ver la convención, admitieron que el progreso y la victoria del Islam está unida únicamente al Ahmadiyya. El Islam que representa el Ahmadiyya al mundo es el auténtico Islam.
Lo mejor de todo es que los musulmanes necesitan desesperadamente un califa que les guíe. Y actualmente el califa existe a través del Ahmadiyya. También dijeron que tienen una fe firme en el Ahmadiyya, que deseaban conocer cuál era la cantidad de chanda donativo prescrita mensual para que pudieran participar en servir a su fe. El Amir Sahib de Mali escribe: en la región de Kai, los no Ahmadis también llegaron a la misión para ver la convención. El tercer día de la convención, cuando se mostró un documental con anécdotas inspiradoras de los Beds anteriores, los no Ahmadis no tenían un alto nivel de educación. Comenzaron a preguntar sobre las condiciones del Bed. Durante el descanso, el misionero les leyó las condiciones del Bed en su lengua local. Tras esto, un no Ahmadi dijo: esto es un resumen del Islam y contiene una guía excelente sobre cómo debemos dirigir nuestras vidas. Además, dijo, es fundamental que todos se adhieran a esto. Después de la convención aceptó el BED. La gente también participó en el Jalsa desde Ghana. La transmisión en vivo. Los preparativos para ver el Jalsa se hicieron en los exuberantes terrenos verdes de Bustan-e Ahmad de Accra. Han dicho que había un ambiente verdaderamente especial. Las actuaciones en directo del Jalsa se mostraron a los hombres y mujeres en 2 grandes pantallas de vídeo. En los 3 días asistieron más de 2.500 personas, entre hombres y mujeres. Se realizaron amplios preparativos en la mezquita central de Kumasi. En los 3 días asistieron más de 2.000 personas. En 14 mezquitas de la región del Alto Oeste se hicieron arreglos para que los miembros vieran el Jalsa, y también se hicieron arreglos similares en otras regiones. En Boa había 12 lugares diferentes y en el resto de las regiones había 14 lugares donde se reunían los miembros. De este modo, más de 2.000 personas presenciaron los actos del Jalsa también aquí. La MTA también estaba disponible a través de otros canales de televisión. Además de la MTA África y de MTA Ghana, los actos también se emitieron en otros 3 canales de televisión de Ghana. Akram Ali Al-Kehlani Sahib de Yemen dice: hoy, a través de este Jalsa y de sus discursos, del Jalifa de la época ha revitalizado nuestro espíritu. Las lágrimas de nuestros ojos se habían secado y ahora han vuelto, y nuestros corazones se han ablandado después de haberse endurecido. Si todo el mundo escuchara el discurso del Jalifa que pronunció ante las damas y se adhiriera a él, entonces toda nuestra sociedad se reformaría al 100%. Asimismo, el discurso de clausura fue uno de los momentos más destacados de todo acto. No se puede encontrar un ejemplo similar de tal organización. Todos los rostros eran alegres y sostenían una sonrisa. Esta es la bendición de Dios que estableció en esta Yamat. Yamir Ali Saeb de Yemen afirma: los 3 días del Jalsa fueron para nosotros como el Lid, que fuimos testigos de las bendiciones de Dios Altísimo que descendieron en el cumplimiento de las promesas que Él concedió al Mesías prometido. Debido a el Jalsa, nuestra fe en el Jalifato siguió aumentando día a día, porque fuimos testigos de cómo Dios Todopoderoso estaba concediendo apoyo al Jalifato de Ahmadiyya. Sin el Jalifato no hay nada más que oscuridad. Aunque no estaban físicamente presentes en el Jalsa, nuestro corazón estaba con ustedes y experimentando la atmósfera pura, espiritual y del Jalsa como si estuviéramos allí. Además, afirma: después de verle y escuchar sus consejos, nuestras emociones fueron indescriptibles. Tuvo el profundo impacto en nuestros corazones y me benefició mucho de los discursos, ya que me llamaron la atención sobre muchas de las responsabilidades y me enteré de muchos males que estaba cometiendo sin saberlo. Además, declaró: me sentí muy conmovido al ver cómo los Ahmadis de diferentes países se habían reunido para el Jalsa, y recé para que Dios Altísimo nos conceda rápidamente un lugar de Yemen donde podamos sentarnos juntos y participar en el Jalsa. Amir Sahib de Jordania afirma: cada año personas de todo el mundo asisten al Jalsa y dan testimonio de la veracidad de la profecía del Mesías prometido. La Jalsa de este año
Fue única porque muchos Ahmadis de todo el mundo participaron en el Jalsa a través de Internet y de la MTA. Dios Altísimo concede su apoyo a la Jamaat en todas las circunstancias porque esta es la Jamaat veraz. Considero que el Jalsa de este año, en el cual estuvo presente el Jalifa del momento, es una experiencia espiritual especial o como el ejemplo del paraíso en este mundo en el que hemos probado sus frutos durante los 3 días. Parece que se han levantado una tienda celestial en la atmósfera espiritual para la propagación del Islam. Mohammad Badr Saib de Siria dice en este Jalsa, a pesar de la diferencia de origen, raza y cultura, los musulmanes ahmadíes están unidos detrás de su califa bajo la bandera de la comunidad. Luego dice el dicho de Dios Todopoderoso se ha hecho realidad en el sentido de que aunque no gastara toda la riqueza del mundo, no podría unir los corazones de la gente. Si Dios es el único que puede unir los corazones de la gente, este es verso del Corán. Dios nos ha concedido su gracia y su bendición. Además, se podía el amor que emanaba los rostros de todos los asistentes. Se podía sentir la sensación de paz y armonía. Parecía que todos los Ahmadis estaban detrás de un líder espiritual en medio del oasis del desierto, donde la atmósfera es completamente pacífica y armoniosa. Me he dado cuenta de que tengo mucha debilidad y tendré que esforzarme para lograr un cambio virtuoso en mí. Tendré que alcanzar el nivel más alto de la rectitud y tendré que dar prioridad a mi fe por encima de las búsquedas mundanas. Para tener un ambiente agradable en casa hay que tratar a las mujeres con amor y amabilidad. Abdurrahman Saib del Líbano que vive en Alicia. Observé los 3 días del Jalsa con los miembros de la comunidad en la mezquita de Berlín. Sentí la atmósfera espiritual del Jalsa y me beneficio mucho de ello. Falta de espiritualidad que sentimos ha vuelto. Umar Saib de Cisjordania, Palestina, dice: deseo que el Jalsa se celebre todos los días para que podamos llegar a ser como los profetas. Todo fue un ambiente único. Escuché el Jalsa junto a mis compañeros, donde había una atmósfera de amor y hermandad. Rizwan Shahid Saib de Costa de Marfil dice: Andrés Saib, que es el presidente de la comunidad en Masher, dijo que el aspecto más poderoso de Jalsa es que los Ahmadis de todo el mundo están unidos bajo la bandera del califato y muestran completa obediencia al califato. Ese es de día en algunos lugares, de noche en otros, pero todos están sentados atentamente para escuchar el discurso del califa y rejuvenecer la fe. Ilyas Kurbatu Saib, presidente nacional de la comunidad de Kirguistán, dice: al escuchar los discursos del Jalsa fui incapaz de controlar mis emociones y se me llenaron las lágrimas de los ojos. Vi el Jalsa Salón en YouTube y me sentí abrumado cuando vi los comentarios de mis hermanos y las hermanas que deseaban todos un Jalsa próspero y se enviaban saludos de paz. Todos mis hermanos y hermanas pertenecen a diferentes naciones, por ejemplo Rusia, Ucrania, Armenia, Kazajistán, Kirguistán. Esta escena me llegó al alma. Suleiman Saib, un miembro Ahmadi de Níger, dice: fue un honor para mí escuchar las palabras de Jalifa en directo en mi lengua materna, el Hausa. Dice: la incorporación de la traducción en lengua Hausa de MTA 5 ha mejorado mucho nuestro Jalsa. Ha sido como si el Jalsa y el Lid hubieran llegado a la vez para nosotros. Afirmó: el deleite que se experimenta al oír la traducción del Jalifa en lengua Hausa es un lujo que solo pueden apreciar de verdad los que entienden el Hausa. Es la primera vez que los discursos estaban disponibles en lengua Hausa. Un miembro de la comunidad de Indonesia, Suetruno Saib, dice: haber visto el Jalsa y haber escuchado los discursos del Jalifa de la época inculcado en el nuevo espíritu del amor del califato en los corazones de la familia. Vimos ejemplos extraordinarios de hermandad como se le pueden ver en ninguna otra parte del mundo. Sin duda, el califato es la encarnación del amor y la paz que nos distingue entre color y el origen de todos los seres humanos. Atif Said Saib de Australia escribe: la transmisión del discurso de apertura comenzó a las 12:55 de la noche y a pesar de ello la gente había reunido, escuchaba los discursos ya con total concentración. Una persona había traído un hijo pequeño con él. El sermón del viernes terminó a las 10:30 y entonces dijo que su hijo que se fue a la casa pero él respondió que quería escuchar el discurso y se quedó allí hasta la noche. Además, dice: el discurso de clausura iba a comenzar muy tarde el domingo y al día siguiente era laborable. Por eso no preocupaba a la gente no viniera a la mezquita. Sin embargo, por la gracia de Dios Altísimo, la gente se reunió en la mezquita en gran número para escuchar el discurso final. De hecho, el número de personas que acudió al discurso de clausura fue más que el de apertura. Ibrahim Saib, que es originario de Guinea Conakry,
pero se encuentra en Brasil por sus estudios. Dice: una cosa es que digna de mención para mí y que me gustaría destacar es la intuición del califato, en virtud de la cual las personas de diferentes naciones se reúnen y escuchan los discursos y los acontecimientos del Yalsa. Esto es una prueba de que la comunidad Ahmadiyya es la verdadera representación del Islam. Si el imam Mahdi no hubiera aparecido, nunca habría existido tanta armonía entre nosotros y los Estados Unidos. Estoy muy agradecido porque a través del curso del Yalsa mis conocimientos aumentaron mucho, y también estoy agradecido a Dios por ser un miembro de esta comunidad. Atacano Wadi Liara Saib, creo que es Saiba, dice: fue maravilloso ver la sinceridad y interés con el que escucharon los discursos. Al escuchar los sermones del Jalifa, la persona se sumerge en otro mundo, lo que provoca el renacimiento del Islam. Toda la familia se sentó junta para escuchar los discursos del Jalifa, especialmente el que dirigió en la Lajna, en el que explicaron los derechos de las mujeres en el Islam. Después de escuchar este discurso debemos postrarnos ante Dios Altísimo aún más que antes, al ver que Dios Altísimo ha salvaguardado los derechos de nosotras las mujeres. Dice que los sermones le llenaban de emociones. Byron Saib de Guatemala escribe: para mí el Yalsa Selana es un momento especial y es nada menos que un milagro, pero porque poco antes del Yalsa, varios miembros de la comunidad de Guatemala se contagiaron del coronavirus. Cayeron enfermos y su salud empezó a deteriorarse. Sin embargo, hoy todos los miembros de la comunidad de Guatemala están reunidos para escuchar el Yalsa y ningún miembro está enfermo. Cuando era cristiano, mis creencias sobre los milagros eran muy extrañas. Después de unirme a la comunidad Ahmadiyya, ahora con la verdadera realidad de los milagros y que un verdadero milagro es que una persona produzca una transformación virtuosa dentro de sí misma. Hace un año venía a la mezquita, parecía imposible que mi familia a la mezquita y aceptara el Islam. Hoy he venido aquí conmigo, mi mujer y mis hijos, mi madre, uno de mis hermanos, mi cuñado y su familia, que están sentados escuchando los discursos de Yalsa. De hecho, lo considero un milagro. Esta persona es un Ahmadi muy sincero y humilde, con uno de estos, pero tiene una gran pasión por propagar el mensaje del Islam Ahmadiyya. Allá donde va, propaga el mensaje y trae mucha gente a visitar la mezquita a su costa. Rubén Martínez, que también es de Guatemala, escribe: hoy ha sido un día especial para mí, viendo los procedimientos de Yalsa del Reino Unido en MTA, también los enlaces de vídeo de otros lugares. Ahora estoy convencido de que esta comunidad internacional es una organización divina. El Jalifa es, en efecto, designado por Dios, que nos aconseja sobre cómo debemos comportarnos los musulmanes en la sociedad. Estoy encantado. A partir de ahora siempre escucharé los sermones del Jalifa. Este señor enseñó sobre la Biblia durante 35 años y siguió siendo miembro de las diferentes confesiones cristianas. Sin embargo, debido a sus conflictos internos, cambiaba de organización a otra. Ha aceptado Ahmadiyya después de investigar por sí mismo. Vive a 20 kilómetros de la mezquita. Desde que aceptó la Ahmadiyya solo ha faltado una vez a las oraciones del viernes porque se le estropeó el coche. Por lo demás, acude con regularidad a la mezquita para la oración del viernes y ofrece regularmente las 5 oraciones diarias en casa. Orlen Benselliene de Guatemala dice: al unirme a los procedimientos de en vivo del Yalsa Selana del Reino Unido, me he dado cuenta de que la comunidad es unida y todos son como si fueran un solo ser. Agradezco a Dios Altísimo que nos haya concedido la oportunidad de formar parte de esta comunidad. Me entristece en que una gran parte del mundo siga privada de escuchar las palabras del Jalifa. Esta es la razón por la que hay problemas en todo el mundo y hay guerras. Después de haber entrado en la comunidad he aprendido que todos los problemas se pueden resolver a través de las oraciones. Muchos de mis problemas se resuelven gracias a las oraciones. Mi casa, que se estaba cayendo a pedazos, se salvó gracias a las oraciones del Jalifa. No conozco las palabras con las que pueda agradecer al Jalifa. Dice: habiendo participado por primera vez, puedo decir que este es un año de grandes éxitos y victorias. Aunque no somos perfectos, pero en un nuevo viaje espiritual ha comenzado. Asistiré al Yalsa todos los años.
Isa Baba, un miembro de Ahmadi de Níger, dice: en el sermón del viernes oí hablar de la hospitalidad y de cómo el imam Mahdi sacrificaba su propia comodidad por el bien de sus invitados. Y el califa presentó un ejemplo del Mesías prometido en el sentido de que ofrecía su propia cama para la comodidad de sus invitados. Pasó toda la noche con dificultades. Luego fuimos testigos de esta atmósfera de hermandad con el Jalsa. Los coches atascados en el barro eran sacados por los Juddam que no se preocupaban de sí mismos. Esta falta de fraternidad en el mundo musulmán que es quizás la razón por la que están siendo humillados y deshonrados en el mundo. Esta solución a este asunto nos lo ha dicho el califa. Samad Gauri Saeb en Albania escribió: un amigo mío, Dr. Buyar Saeb, me dijo que había visto los discursos del califa y también los demás procedimientos del Jalsa Salana de Reino Unido. Dijo que en estos tiempos el Jalsa Salana es esencial para guiar a la gente. Dijo que los discursos del califa se pronuncian con palabras sencillas, pero contenían un gran mensaje para los tiempos actuales. En esta época en la que todos los códigos morales han sido destruidos o se han arruinado, estas palabras garantizarán a las personas sus derechos y salvarán al mundo. Los musulmanes afirman que condenarán a las personas sus derechos, sin embargo, olvidan que estos derechos fueron establecidos por el santo profeta Sallallahu hace 1500 años, cuya bandera se enarbolada hoy por la comunidad ahmadía. Ser testigo de las escenas de Jalsa Salana y de los servicios prestados por Humanity First en las zonas subdesarrolladas de África me impactó mucho. Ver los ojos brillantes de ellos revelan la verdad y exponen la cobertura de los líderes mundanos en que sus elocuentes promesas y propaganda no son nada. Esos ojos requieren los médicos de vida y el agua, una parte de la clave de la vida, cuyo deleite algunos de ellos estaban probando por primera vez. Con motivo del Jalsa Salana se recibieron 109 mensajes de buena voluntad de personalidades destacadas procedentes de 9 países distintos del Reino Unido, que consistían en mensajes de vídeo y audio y por escrito. Además, los reuniones se escribieron mensajes de Estados Unidos, Sierra Leona, Gambia, Senegal, Kenia, España, Holanda y Alemania. Se recibieron mensajes del primer ministro del Reino Unido, del primer ministro de Canadá, del líder del Partido Laborista del Reino Unido, el líder de los demócratas liberales del Reino Unido, así como de otros partidos políticos del Reino Unido, también de 8 ministros, 11 ministros en la sombra, 4 exsecretarios de Estado, el comisario de la Policía de Londres, 6 líderes religiosos y también 13 alcaldes. Además, se escribieron mensajes de personas de todos los ámbitos. La MTA de África informa de que este año, al igual que los anteriores, las sesiones de Jalsa Salana de UK se vieron y se escucharon a través de la MTA de África en todo el continente. Y acabamos de conocer las impresiones de la gente sobre el Jalsa, por la gracia de Dios Altísimo, además de la MTA África. Las sesiones de Jalsa Salana se emitieron también en otros canales locales africanos. Este año en Gambia, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Uganda, Mali, Ruanda, Burundi, Senegal y Burkina Faso. Mis discursos se emitieron directamente en 14 cadenas de televisión diferentes. Según una estimación, más de 55 millones recibieron el mensaje del Islam a través de ella. Los invitados del Jalsa que asisten desde África y que no pudieron participar en los procedimientos debido a las restricciones del COVID-19 también expresaron su deseo de unirse al Jalsa. La traducción de los discursos del Jalsa se ofreció por primera vez en lengua hausa, un idioma hablado en más de 50 millones de personas de África. 16 canales de televisión africanos emitieron segmentos de noticias sobre el Jalsa de UK. El número de espectadores en estos canales supera 60 millones. Un misionero de Uganda, Zaki Said, escribe: antes del Jalsa, los opositores de la comunidad habían empezado a difundir la propaganda contra la comunidad diciendo que esta gente tiene un Corán diferente, etc. Por lo que hoy hay que ver los procedimientos.
Cuando se mostró a la gente el anuncio del Jalsa para que se uniera, los opositores empezaron a insistir de que no debían escuchar el Jalsa, diciendo que esta gente tiene su propia versión del Corán. Como resultado de esta propaganda, gran parte de la atención de la población ugandesa se dirigió a la Jalsa Solana. Esto tuvo el efecto exactamente opuesto al que se pretendía, y muchos no árabes expresaron que esta propaganda en realidad les hizo sentir curiosidad y de ver y escuchar los programas. Sus opiniones sobre la comunidad han cambiado. Dijeron que se han dado cuenta de que los Ahmadis creen en el mismo Corán que ellos. De hecho, aman el Corán incluso más que ellos. Un amigo católico de Uganda dice: vi el anuncio del Jalsa en la cadena de televisión nacional de Uganda, en el que se explicaba que se estaba celebrando una conferencia islámica en el Reino Unido, y así el sábado, cuando encendí la televisión para ver, vi un hombre con turbante blanco pronunciando un discurso. Empecé a escuchar el sermón y me vi incapaz de levantarme delante del televisor. Acabé escuchando todo el discurso del principio a fin. Además, describe las enseñanzas sobre la mujer presenta el Islam. No pueden encontrarse en ningún otro lugar, y nunca antes había visto a ninguna otra persona alzar la voz a favor de los derechos de la mujer de esta manera. Esta persona marcó inmediatamente el número de contacto proporcionado en la pantalla, diciendo que deseaba que se le proporcionara un guión de la dirección que se entregó en la sesión de señoras, y así se le enviará una copia, inshallah. Un amigo no Ahmadi llamado Abdullah Koisaeb ya afirma: mi intención en el Jalsa Solana era comprobar la diferencia entre los musulmanes Ahmadis y los demás musulmanes, y para que me quede claro si las afirmaciones de los clérigos árabes no son ciertas o no. Después de ver el Jalsa me he quedado muy claro que todo lo que dicen contra esta comunidad es solo propaganda negativa. Es todo mentira. En realidad, a través de la comunidad ahmadía, el verdadero mensaje del Islam se está propagando por todo el mundo, y considero que es mi responsabilidad personal informar a los demás sobre esta realidad, que solo la comunidad ahmadía está transmitiendo verdaderamente el mensaje del Islam. Un amigo no ahmadí de Liberia también mismo dice que sintonizó con los procedimientos del Jalsa para fomentar la tolerancia religiosa. Cuando leí el versículo del Corán escrito en telón de fondo del escenario, me quedé sorprendido, porque los clérigos no ahmadis difunden que los ahmadis no consideran Santo Profeta Sallallahu como el sello de los profetas ni lo respetan. Pero al contrario, los ahmadis están difundiendo el amor por el Santo Profeta Sallallahu por todo el mundo, y la forma en que el califa de los ahmadis enfatizó repetidamente las enseñanzas, mencionó al Santo Profeta Sallallahu una y otra vez en el discurso, y en sí misma una prueba concluyente en su amor por el Santo Profeta Sallallahu. Estos relatos se produjeron entre el informe, pero en cualquier caso, por la gracia de Dios Altísimo, también hubo cobertura de Yassasana a través de la prensa y medios de comunicación. La BBC lo cubrió en su emisora regional, la BBC South también le dio cobertura, también emitió una documental, y BBC World emitió un reportaje del canal que se ve en más de 200 países. Además, el canal de noticias nacionales de BBC cubrió este informe y lo siguió repitiendo unas cuantas veces también. El Departamento de Prensa y Medios de Comunicación informa que, aunque es difícil evaluar el alcance exacto de esta cobertura, según una estimación, el alcance fue de unos 2 millones de espectadores. 40 sitios cubrieron el Jalsa Solana con una audiencia colectiva de 27 millones. 20 periódicos y publicaciones publicaron artículos sobre el Jalsa, con un número de lectores de 735.000. 16 programas de radio emitieron información sobre el Jalsa, llegando a unos 16 millones de oyentes. Asimismo, 12 canales de televisión ofrecieron cobertura con un alcance colectivo de hasta 2,1 millones de personas. Además de todos estos medios, a través de las redes sociales también se transmitió el mensaje del Jalsa a 6,3 millones de personas. En Dhaka, Amir Sahib de Bangladesh escribe que la mezquita central de Dhaka, Nayar Ghani, Bahman, Baria y Chittagong se unieron a través de la transmisión en vivo. Dicen que, según el informe, más de 800 invitados no árabes se unieron a los procedimientos y se beneficiaron de ello. Luego dicen que 10 medios y portales de noticias online bengalíes publicaron artículos sobre el Jalsa con fotos. De ellos, 3 son muy conocidos y reputados. Según una estimación muy conservadora, el alcance colectivo del mensaje a través de los periódicos y portales online fue de menos de 5,4 millones de personas. También está la cobertura conseguida
a través de MTA Internacional. Más de 15 millones de personas visitaron a través de su canal de YouTube. Cerca de 500.000 horas de cobertura de MTA de la Jalsa Salana fueron vistas por YouTube. En Instagram, 35.000 visitaron la página de MTA, llegando a 1,97 millones de personas. En Twitter, más de 100.000 personas vieron el mensaje del Jalsa, con más de 35.000 likes y retweets. 550.000 personas también vieron el mensaje a través de Facebook. Además, el propio sitio web de MTA fue visto 100.000 veces. Más de 200.000 personas también sintonizaron los procedimientos a través de MTA On Demand. Por lo tanto, estos fueron solo algunos aspectos breves. Incluso entonces llevó bastante tiempo que Dios Altísimo conceda bendiciones duraderas como resultado de este Jalsa, que los corazones de las almas puras se inclinan cada vez más hacia la Ahmadiyya, el verdadero Islam, y que Dios mantenga a los miembros de la comunidad y a todas las almas sincera protegida del mal, estos llamados ulemas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.